Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Pues aquí estamos iniciando una nueva semana y yo les invito a que nos pongamos en esa posición de oración, nos demos un momento de silencio y hagamos esta oración para decirle al Señor que nos bendiga, que nos ayude, que nos dé la fuerza para poder terminar esta semana y todos los días las actividades que llevemos nos ayude a llevarlas a un buen término. Él sabe lo que necesitamos, hermanos. Pues yo te invito a que cierres tus ojos y en este momento le dirijas estas palabras a Dios. Padre Santo, es lunes y comienza otra semana. Hoy, Padre Santo, esta mañana yo la pongo en tus manos, bajo tu amparo y bajo tu bendición. Tú sabes, Señor, las necesidades de cada uno de tus hijos. Tú sabes de sus enfermedades, tú sabes de su soledad, tú sabes de su sufrimiento, tú sabes de sus retos personales. Padre Santo, tú conoces las batallas de cada uno de tus hijos y de tus hijas. Ayúdalos, Señor, a salir adelante, a que ellos sientan tu presencia, pero que también sientan el deseo de acercarte a ti, Padre Santo. Padre Santo, en tu misericordia pongo a mis hijos, pongo a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi amigo, a mi amiga, a mi madre, a esos ancianos, a esas personas que están sufriendo ahorita por esta enfermedad del COVID. Cuídalos, Señor, y no los desampares, porque hoy, como siempre, te necesitamos, Padre. Guíanos, Señor. No te alejes de nuestras vidas. Por eso, Padre Santo, Dios del cielo y de la tierra, Creador de mi alma, dueño de mi corazón, pongo humildemente a tus pies todo lo que amo, todo lo que soy, mis virtudes, mis desgracias, mi enfermedad, mis errores, mi éxito, mis fracasos. Por eso hoy, Señor, te lo ruego. Ayúdame a sacar adelante mi familia, mis responsabilidades. Dame tu mano cuando sienta desfallecer. Dame tu fuerza cuando me siento derrotado. Dame tu esperanza cuando me sienta defraudado. Creo en ti y yo sé que tú me ayudarás. Dame, Señor, lo que mi corazón necesita, lo que mi vida necesita. Amén. Hermanos y hermanas, después de haber hecho esta oración, pasemos a lo que es nuestro evangelio. Nuestro evangelio del día de hoy es tomado de Juan capítulo 2, versículo 13 al 22. Y hoy celebramos también una fiesta, la dedicación de la Basílica de Letrán, que es la sede del Papa, donde él se encuentra, y de ahí donde da sus enseñanzas. Dispongámonos entonces y escuchemos el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan el templo y en 3 días lo reconstruiré.
Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, hermanos, este evangelio está muy rico y tiene muchísimas enseñanzas en cuestión de la historia, del por qué se hacía toda esta venta de animales y los cambios que se hacían. Pues miren, estaba cerca lo que era la fiesta de la Pascua, y entonces cada judío, ya cumpliendo cierta edad, tenía la obligación de ir por lo menos una vez en su vida a visitar el templo de Jerusalén. Entonces, los judíos que iban no solamente estaban obligados, los que vivían como unas 18 millas alrededor de lo que era el templo, pero con la diáspora venía gente de todas partes del mundo. Algunos historiadores se atreven a decir que eran casi 2 millones de personas en un periodo de tiempo que se juntaban en lo que era Jerusalén para ir a hacer la ofrenda, llevar la ofrenda al templo. Entonces tenemos cambistas, tenemos los animales, tenemos vendedores que estaban en los atrios de lo que era el templo de Jerusalén. Cuando vemos todo esto, pues Jesús, y nos podríamos preguntar, ¿qué fue lo que le indignó a Jesús? Porque no solamente fue lo que estaban haciendo en el templo, sino lo que le hacían a la gente. Primero, antes que nada, nos habla de que había cambistas, los que cambiaban el dinero, porque venía gente de Egipto, venía gente de Grecia, venía gente de Roma, que eran judíos y que querían estar ahí. Entonces, por lo tanto, había una moneda especial, que eran los siclos galileos o monedas judías, que solamente podían ser aceptadas en el templo. Pero todas esas monedas eran válidas y se podían usar en lo que era el territorio del Imperio Romano. Entonces aquí se miraba un abuso. Abusaban muchísimo de los peregrinos que iban a cambiar sus monedas. A veces por una moneda que a veces valía 1.50, les cobraban hasta 3 o 4. Pero había una injusticia. Ok, esa fue una primera cosa. La otra cosa es que los animales, la ofrenda de los animales que se hacía, los sacrificios. Y para eso también tenían un tipo de inspectores. Entonces los inspectores, ellos decidían qué animales iban a ser entregados y cuáles no podían ser entregados para el sacrificio. Entonces eso indignaba mucho a Jesús y veía pues todo lo que estaban haciendo, todo el abuso que hacían. Entonces esa era una razón más por su actuación de Jesús. Y es que, ¿para qué quería? Siempre Dios decía: no quiero sus animales, no quiero sacrificios, lo que quiero es un corazón contrito, un corazón cambiado, un corazón que se da por el hermano, un corazón que ayuda al hermano, que perdona, que no se deja llevar tanto por las emociones, los corajes, las envidias, los celos, los resentimientos, el orgullo. Dice: yo quiero un corazón, y ese es el sacrificio más grande que me puedes traer como ofrenda. El amor a tu hermano, el amor a aquel que está sufriendo, el amor a aquel que está en agonía en este momento. Y eso es lo que quiero, que me traigas ese tipo de ofrendas. Entonces Jesús nos sigue invitando a eso. Pero había otra razón más por la que Jesús actuara de aquella manera. Y puede haber más razones, pero yo le estoy dando aquí unas cuantas razones nada más. Marcos añade un curioso detalle que no se encuentra en los otros evangelios. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Nos dice Marcos en capítulo 11, versículo 17, siguiendo lo que era la cita de Isaías que encontramos en el capítulo 56, versículo 7. Entonces, el templo, vamos a explicar un poquito, y siento que esto fue lo que más le lastimó a Jesús. El templo constaba de una serie de atrios. Ojalá y un día puedan ver un mapa de lo que es el templo de Jerusalén, que conducían al templo, propiamente dicho, al lugar más santo, o el lugar del Santísimo, donde estaba
lo santo de los santos. Entonces, la primera parte del templo, lo que era el atrio era el atrio de los gentiles. Luego venía el atrio de las mujeres, después el de los israelitas y por último el de los sacerdotes, que estaba más cerca del lugar más santo del templo. Pero todo lo que era la compraventa de lo que se hacía en el atrio, lo que eran los cambistas, los animales, mufando, o todo usted ya se pueden imaginar, ahí era pues, básicamente un mercado. Era el atrio de los gentiles, que era el único lugar en el que podían acceder los que no fueran israelitas, los que estuvieran como pues mezclados con otras razas, los que no fueran judíos puros. A partir de aquel lugar les estaba prohibida la entrada, podían llegar solamente hasta el atrio, más no se podían acercar. Así que si había un gentil cuyo corazón Dios hubiera tocado, podía llegar al atrio de los gentiles para meditar y orar y buscar a Dios. Era su único lugar. El atrio de los gentiles era el único lugar de oración que ellos conocían y nunca iban a conocer otro lugar más que ese. Entonces las autoridades del templo y los comerciantes judíos estaban convirtiendo el atrio de los gentiles en un lugar de confusión, de jaleo, jalonearse, de estar alegando. Era prácticamente imposible orar ahí. Y tal vez era eso lo que más angustiaba a Jesús. Y puede que por eso Marcos nos diera esa frase que nos indica que mi casa es una casa de oración. A Jesús le conmovían las entrañas, porque en la casa de oración se le cerraba el acceso a la presencia de su Padre a los que le buscaban sinceramente, porque según ellos no eran puros o no eran dignos de. Miren, hermanos, ciertamente, ya para terminar, hoy en día no tenemos ese tipo de cosas quizá. No tenemos ese ruido de cambistas o esas, ¿cómo te diré? Lo que es las injusticias. A lo mejor más de alguno ha de sentir alguna injusticia, pero no es como en el pasado. Hoy en día seguimos yendo a un templo en el que nos encontramos. Claramente no es lo más importante, porque lo más importante es el templo de la iglesia que somos nosotros, pero hay lugares que merecen un cierto respeto, que merecen una cierta reverencia, y es ahí cuando nosotros tenemos que valorar el día de hoy, el no poder ir y asistir a los templos como lo hacíamos antes, en el que todos nos unimos y nos juntamos, y en esos salones, en esas iglesias grandísimas en las que podemos experimentar a Dios, porque estamos todos unidos ahí, porque estamos todos juntos ahí. Ahorita no tenemos esa bendición, pero espero que lo aprendan a valorar, que cuando Dios mediante todo esto se solucione y podamos volver a unirnos y podamos ir al templo, ir con ese gusto y esa reverencia. Y no, ¿cómo te diré? Pues hacer de ese templo algo con el que no vamos con ninguna reverencia, con ningún amor, con ninguna caridad, con ninguna esperanza. No es un edificio lo que vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar todos juntos con ese Dios que nos ama y que nos cuida. Ciertamente lo puedes encontrar y tú podrías decírmelo, yo me puedo encontrar a Dios donde quiera que sea, pero déjame decirte que Dios es la comunidad. Ahí se hace presente Dios. Ahí se hace presente su amor, ahí se hace presente su gracia. Yo creo que a veces no tenemos un Dios individualista, tenemos un Dios que es comunidad, y eso es algo que tenemos que entender, es un Dios trinitario. Recuerdo cuando me decían en mi clase, más que cristianos, somos trinitarios, porque somos una comunidad. Y hoy en día profanamos ese cuerpo. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga, y que cuando haya la oportunidad de unirnos de vuelta, vayamos con reverencia a ese templo, pero ahorita estás en el templo de tu familia. Respétalo, ámalo, cuídalo, haz lo que te toca hacer. Que Dios los bendiga y que tengan una hermosa semana. Amén.